Y vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios en esta mañana, también escuchando su palabra. Y como les decía, hermanos, también para nosotros es un privilegio y una alegría el poder compartir con ustedes esta comunión. Nosotros estamos asistiendo más o menos cada mes de parte de la iglesia Shalom a nuestra querida y amada iglesia La Cosecha, que también es una y ya tenía algo también, entonces pues aquí tengo para mojar la palabra en esta mañana. Como les decía, hermanos, para mí es una alegría y un privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos como tus hijos, Señor, domingo a domingo, Señor, cada fin de semana, no solamente aquí, Señor, en el barrio, sino durante o en todo lugar, Señor, donde tu nombre es invocado, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, obrando en cada una de las congregaciones, de las reuniones que se hacen, Señor, en las cuales se exalta el nombre del Señor Jesucristo, de una forma sana, de una forma verdadera. Gracias, Padre Celestial, porque tú, Padre Celestial, te ha placido, Señor. A ti te ha placido que nosotros podamos estar reunidos, Señor, para glorificarte, Señor. Y esto es gracias a la obra tuya en la cruz, Señor. Gracias a tu resurrección, Señor Jesús. Gracias al momento en que tú resucitaste, Padre Celestial, en nosotros nació la esperanza. Nació la vida, Señor. Sí, Dios. Y ahora lo que hacemos es exaltarte y festejar, Señor, ese triunfo tuyo en la cruz, Señor. Ese triunfo tuyo sobre la tumba, sobre la muerte, Señor. Sí, Dios. Porque es la promesa que tenemos en ti, Señor Jesucristo, que un día estaremos contigo para siempre. Que la muerte no tendrá poder sobre nosotros, porque tú has vencido y nosotros hemos creído que tú te has levantado y que reinas y gobiernas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido creer que tú eres el Hijo de Dios, que murió y resucitó y que vendrá por nosotros. Esperamos tu venida con alegría, Señor, aún en medio de dificultades, de momentos difíciles, de angustias, de tristezas, pero también de alegría y de esperanza, y con el gozo puesto en la esperanza tuya, Señor Jesús, en la esperanza que tú volverás por nosotros. Mientras tanto, Señor, seguimos en comunión contigo. Mientras tanto, Señor, seguimos buscando tu rostro. Mientras tanto, mientras estemos en esta tierra, Señor, seguiremos buscando tu presencia para poder estar cada día fortalecidos en ti, Señor. En medio de un mundo, Señor, que va en contra de tus principios, que va en contra de tus leyes, Señor, nosotros nos fortalecemos en ti, Señor, para poder terminar con victoria y con alegría esta batalla, esta carrera de la fe. Gracias, Señor, quédate con nosotros en esta mañana, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Aleluya. Bueno, como les decía, hermanos, para mí es una alegría poder estar aquí reunidos. Como no venimos muy seguido, a veces pues nos cuesta un poco la llegada. Estábamos hablando esta mañana con el pastor Ernesto que siempre llegamos por abajo. No sé si esa sea la mejor llegada. Creo que no, porque yo veo que todos los carros vienen por arriba. Y yo como que me meto, yo soy el rebelde y me meto por abajo. Lo que pasa es que me cuesta un poquito la llegada, pero qué bueno tener de pronto la comunicación de saber que nosotros pues no estamos solos, no llegamos solos. A veces el pastor Jesús me escribe, me dice, ¿cómo va, Eduardo? ¿Ya llegaron? Sí, ya llegamos, pastor. Y a veces, bueno, no hemos hablado mucho con el pastor Ernesto, pero tengo también su número telefónico por alguna emergencia, alguna cosa. Yo lo llamo o él me llama. La importancia de la comunicación, de estar comunicados. Y hoy en día, gracias a todos los avances de la tecnología y de la internet, pues es complicado no estar en continua comunicación. Es muy fácil podernos comunicar y conocer lo que está aconteciendo en el día de hoy, en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Para los que les gusta el fútbol, podemos saber que hace unas horas
La selección Colombia le ganó a la selección de Alemania. Las muchachas, las jugadoras de fútbol ganaron. Y eso fue en Australia. ¿Dónde queda Australia? Nunca he ido, pero nunca queda muy lejos. Pero esto, gracias a las comunicaciones, nos hace poder conocer todas estas cuestiones que pasan. En la guerra también es importante las comunicaciones. Vemos también, yo estaba escuchando una vez un documental acerca de la Segunda Guerra Mundial y de cómo el ejército de los países aliados, como estrategia, cortaron la comunicación de los alemanes con las fuerzas aéreas alemanas. Y fue una estrategia muy crucial, muy importante, porque cortaron la comunicación entre el enemigo y sus tropas, o entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque la comunicación también trae estrategias. Por medio de la comunicación, si lo llevamos al campo militar, la comunicación hace que puedan haber estrategias efectivas para poder actuar contra el enemigo. Con las comunicaciones también se tiene en cuenta las provisiones para los soldados. Y la comunicación es una ayuda para poder buscar ayuda, o una ayuda para buscar, digamos, ese auxilio en momentos de dificultad. Cuando se cortan las comunicaciones, y yo lo veía en ese documental, el enemigo quedó desguarnecido, quedó desprotegido, quedó indefenso. Muy importante las comunicaciones en el campo de la guerra, en el campo militar. Y como ustedes saben, hermanos, nosotros estamos en una guerra. Nosotros hacemos parte de una guerra espiritual. Estamos en este mundo y de pronto llevamos a cabo todas nuestras actividades, vamos al trabajo, a la oficina, vamos a la universidad, al colegio, estamos con nuestras familias, pero no deja de ser esto una batalla en lo espiritual. Y necesitamos entender eso, necesitamos entender todo esto, hermanos, en esta mañana, que nosotros estamos inmersos también en una guerra. Y de ahí es la importancia que nosotros debemos entender las comunicaciones. La comunicación asertiva con Dios. Es crucial que nosotros tengamos una comunicación asertiva con nuestro Señor, con nuestro Creador. Y yo les quisiera preguntar en esta mañana, hermanos, ¿cuáles creen ustedes que son las dos formas de comunicación con Dios? La oración y la palabra de Dios. Dos armas o dos actividades importantes, por no decir vitales, en la vida del creyente. La lectura de la palabra y la oración. En la lectura de la palabra vemos cómo Dios me habla. Y una comunicación asertiva es una comunicación entre dos personas. Las dos personas hablan, las dos personas se comunican y tienen una forma de comunicarse asertivamente cuando los dos pueden expresarse y pueden dar a conocer su punto de vista. En la lectura de la palabra vemos cómo Dios habla a la vida. Mucha gente piensa que Dios no habla. O no sé si ustedes se han dado cuenta o les ha pasado que muchas veces cuando hablamos con una persona que no conoce de Dios y le decimos, Dios me dijo esto y aquello, nos dicen, ay, pero ¿cómo así? ¿Usted habla con Dios? ¿Acaso usted quién es para que Dios le hable a usted? Y a veces piensan que es que nosotros vemos físicamente a Dios y Dios se sienta junto a nosotros y nos habla, por así decirlo, audiblemente, que creo que lo puede hacer. Pero de pronto ese hablar de Dios para con nosotros es mucho más íntimo, es mucho más interno y es por medio de su palabra. Cuando tú y yo tenemos una disposición de escuchar a Dios, Dios nos habla y nos habla a lo profundo del corazón. ¿Por medio de qué? De su palabra. De pronto ellos no entienden cómo es esa comunicación, cómo es ese hablar de nosotros con Dios. Pero podemos entender nosotros que lo experimentamos, que el Señor nos habla diariamente. Y si no nos habla mucho es porque nosotros no queremos que nos hable. Y la otra forma de comunicación asertiva con Dios es la oración.
En esta parte es cuando nosotros hablamos o nos comunicamos con Dios y le expresamos a Dios todo lo que nosotros queremos y podemos expresarle al Señor. La importancia de la oración. ¿Ustedes creen que la oración es importante en la vida del creyente? Es muy importante, ¿no, hermanos? Es totalmente importante la oración. Y yo quiero que vayamos esta mañana, tomemos nuestras Biblias y vamos a ir al Salmo 65. Vamos a leer en el libro de Salmos el capítulo 65. Versículo número 2. Si alguno lo tiene, hermano, lo puede leer también. Vamos a estar interactuando aquí entre nosotros. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Que el Señor no escucha la oración? ¿O que sí la escucha? Tú escuchas la oración, hermanos. Esto es a manera de testimonio. He podido ver en mi vida cómo el Señor escucha mis oraciones. No sé si ustedes han podido experimentar eso. Que el Señor se tarde o no se tarde en contestar, bueno, eso es otro tema. Pero el Señor escucha nuestras oraciones. Y aquí lo dice el texto que leyó nuestra hermana. Pues tú escuchas nuestras oraciones, a ti acude todo el género humano. Entonces, la oración sí es escuchada. Pero también tenemos que ser perseverantes en la oración. Yo creo que miremos Hechos, capítulo número 1, versículo 14. Y habla de una actividad que estaban haciendo los creyentes de la iglesia primitiva, de los primeros tiempos de la iglesia. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Fue un mandamiento que el Señor Jesús les dejó. Dice el capítulo 14, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Dice que rogaban y oraban a Dios de vez en cuando. ¿Cierto? ¿No? ¿Cómo dice? Perseveraban. Hay que ser perseverantes. Hay que hacerlo continuamente. ¿Sí? Es como cuando nosotros perseveramos en los almuerzos y en las comidas. ¿Cuántos perseveran? Porque es algo necesario también. El alimento físico es muy necesario. Si tú te alimentas bien, si yo me alimento bien, nuestras defensas van a estar más fortalecidas. Si yo me alimento de comida que no es muy saludable, aquí tenemos a nuestro pastor que también conoce de la parte de salud, pues nuestra salud no va a ser muy efectiva. Entonces es importante nuestro alimento. ¿Y qué decir de la parte espiritual? Mucho más importante, porque la palabra de Dios dice que nosotros no debemos solamente conformarnos con nuestro vientre, sino alimentar nuestro espíritu. Amén. Amén. Y uno de los alimentos importantes es la oración. Estar alimentándonos continuamente, perseverando, dice ahí. En esta versión dice, rogaban a Dios continuamente en oración. Y por último, que la palabra de Dios es agradable. La oración es agradable delante de Dios como un perfume. ¿Cuánto les gustan los perfumes? Un nombre de un perfume que les gusta. Carolina Herrera. Carolina Herrera. Es la que se llama la Limache. A mí me gusta una que se llama Jean Pascal. Pero pues, cuando tenga plata la voy a comprar. ¿Qué característica o qué resultado da mejor un buen olor en una persona? Un buen perfume. Así que pues la persona, pues cuando uno se llega a una persona y tiene un buen olor, pues es agradable estar con esa persona. Caso contrario pasa cuando desafortunadamente uno no tiene un buen olor, como que uno trata de hacerse a un lado, de apartarse. Pues la palabra de Dios dice que las oraciones de los justos, de los santos, son como un olor fragante, como un perfume agradable delante de Dios. Qué rico es poder entender y saber eso, que delante de Dios
nuestras oraciones traen un olor agradable delante de Él. Cuando uno huele un perfume o huele una fragancia que es muy agradable. Así son nuestras oraciones delante de Él. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero también es importante, y lo que vamos a mirar esta mañana, que la oración debe tener ciertas características o ciertas condiciones para que sea efectiva. De pronto tú has estado orando por algo, o yo he estado orando por algo, pero no hemos visto la respuesta todavía. En esta mañana vamos a ver 4 puntos importantes para que nuestra oración tenga éxito. 4 puntos específicos en la palabra de Dios que pueden hacer que nuestra oración sea efectiva delante de Dios. Porque si bien es cierto que Dios escucha las oraciones, también hay ciertas, digamos que no condiciones, pero sí parámetros para una oración efectiva. En esta mañana vamos a ver 4 condiciones o 4 parámetros para tener éxito en la oración. El primer punto, yo quiero que vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. 2 de Crónicas es un texto muy conocido, capítulo 7, versículo 14. Si alguno lo tiene, lo puede leer, hermano. Con total libertad. Aquí estamos para aprender todos y para que todos estemos aportando. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Alguno no me animo yo? Bueno, voy a hacerlo yo. O no sé si alguno lo quiere hacer, hermana. La veo como con ganas de hacerlo. Vale. Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, bien, hermano, gracias. El texto nos habla acá de de la condición o de la característica que tiene que tener una oración para que sea escuchada. Y la primera parte: si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se ¿qué? Se humilla. ¿A cuándo nos gusta humillarnos? A nadie. Es que me humillaron, es que me dijeron, es que me trataron, es que me deshonraron. Y obviamente que es algo natural cuando uno se siente ofendido, pues que se sienta mal, ¿sí? Pero esta clase de humillación que nos habla aquí la palabra es una humillación voluntaria. Es cuando yo entiendo hacia quién me estoy dirigiendo. Y cuando yo me dirijo ante Dios, debo saber mi condición delante del Creador del mundo, delante del Creador del universo. El que se humilla, dice el Señor. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo entiende su condición de pecado, si mi pueblo entiende quién soy yo y quiénes son ellos, yo oiré. Amén. Hermanos, es importante que nosotros lleguemos con un corazón contrito delante de Dios, con contrición, con humillación, con humildad, que podamos reconocer quiénes somos delante de Dios. Porque muchas veces, bueno, no sé aquí cuántos trabajamos en una empresa, en una oficina, en un lugar donde tenemos que dar cuentas a nuestros jefes. ¿Y cómo se presenta uno delante del jefe? ¿A las patadas, a las malas, a los gritos? No, uno lo hace con respeto. Y si lo hacemos con respeto delante de una persona que es como nosotros y que está en nuestra condición, ¿sí me están escuchando? Sí, ¿escuchaban? Sí, señor. Si lo hacemos delante de una persona que también, un humano, con respeto, con decencia, ¿cómo no lo vamos a hacer de la misma forma delante de nuestro Dios? Con humillación. Esa humillación da a entender nuestra dependencia de Dios, como cuando un empleado va a solicitar un aumento.
Yo creo que un empleado cuando va a solicitar un aumento no llega gritando o exigiendo, no, llega con respeto, señor gerente, tiene la situación, si usted tiene en cuenta mi situación y a mí me parece estudiarla, usted pudiera ayudarme, por favor, no, momentico de sueño. Ajá. Porque tiene una condición específica y está dependiendo de un favor que le haga ese jefe. Cuando nosotros lleguemos delante de Dios, lleguemos con humillación, con humildad. Señor, aquí estoy. De pronto, y es un punto que vamos a ver más adelante, de pronto tengo rabia, tengo dolor, tengo decepción, pero vengo ante ti con humildad, Señor. No sé si recuerdan la historia de Marta y María, dos actitudes diferentes bajo una misma situación. Murió su hermano Lázaro y Marta le reprochó de no haber llegado a tiempo al Señor. María también, pero de una forma diferente. Y no podemos juzgar la situación que estaban pasando, pero sí de pronto poder entender la forma en que nosotros debemos dirigirnos a nuestro Señor. Amén. Cuando tú llegas con humildad, con humillación delante de Dios, estás mucho más cerca de Dios. El Salmo 34:18 dice que Jehová está cerca ¿de quién? De los contritos de corazón, de los de corazón arrugado, entristecido. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana una historia, un recuerdo que tengo yo. El día más triste de mi historia, de mi vida. Lo recuerdo siempre. Y fue el día que mi papá murió. Ya esto hace aproximadamente unos 9 años. Él murió en el 2014. Él murió un sábado y en la madrugada del domingo nos estábamos preparando para el funeral. Ese día me levanté, hice mi devocional, pero de una forma diferente. Tenía mucha tristeza. Pero ha sido el día donde más cerca y más fuerte he sentido la presencia de Dios. No la sentí alegre, no la sentí cantando, no la sentí en medio de la música, de la alabanza. No digo que Dios no esté ahí, pero ese día tan triste en mi vida, pude ver cómo el Señor se sentó junto a mí y solo me escuchaba. Fue el día donde más triste me sentí, pero también el día en que más cerca sentí a mi Dios. Así que la palabra de Dios nos dice que Dios está cerca al que tiene el corazón humillado, triste. También vemos que la palabra de Dios nos dice que Dios no desprecia al que viene ante Él humillado. Dios no lo desprecia. Dios lo recibe, hermanos, cuando vamos a Él con una actitud humilde, sencilla, cuando vamos a Él con una actitud de respeto, de entender quién es el que nos está escuchando. No es cualquier persona, es el que nos da la vida, es el que hace que nuestro corazón lata cada segundo, cada momento. Amén. El que nos da el oxígeno, el que nos da la alegría de compartir con nuestras familias. Él es nuestro Dios y ante Él tenemos que venir con humildad. Para que nuestra oración tenga éxito debemos llegar ante Dios con esa humildad. Es evidencia que nosotros reconocemos quiénes somos delante de Dios. Así que, hermanos, nosotros debemos entender, primero, que para que una oración o para que nuestras oraciones sean contestadas, debemos venir ante Dios con humildad. Gloria a Dios. Cuando venimos con humildad delante de Dios, alcanzamos misericordia. La misericordia de Dios está cerca a los que tienen el corazón humilde. Vamos a mirarlo en el libro de Joel. Joel capítulo 2, el versículo número 13. Joel 2:13. Dice así, vamos. Desgárrense en el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente,
lento para la ira y grande en misericordia, y que le pesa castigar, que se duele del castigo. Rasguen su corazón. En el Antiguo Testamento, una de las costumbres del pueblo judío, cuando estaban pasando por momentos difíciles, por momentos trágicos, era rasgar sus vestidos. Era una muestra de duelo, una muestra de angustia, una muestra de dolor, el rasgar sus vestidos. Pero desafortunadamente el pueblo lo tomó como costumbre y lo hacía solamente por costumbre. Y Dios le dice: no, yo no quiero que rasguen más sus ropas, rasguen su corazón. Aleluya. Rasguen su vida, su interior, y vuélvasen al Señor con todo corazón, porque Él será misericordioso en perdonarnos. Un corazón rasgado, un corazón quebrantado, alcanza la misericordia de Dios. Hermanos, es importante que nosotros lleguemos ante Dios con un corazón limpio, un corazón humilde. El segundo punto, hermanos, para una oración efectiva es la sinceridad. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo número 13. Jeremías capítulo 29, versículo número 13. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Sí, 29:13 pasó. Jeremías, Ajá. hermano de Asa, hijo de Jeremías, hijo de Mesías, Jeremías 29:13, sí. y me buscaréis, 29:13. porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí. No. Sí, me buscarán y me hallarán. ¿Por qué? De todo corazón. Porque me buscarán con todo su corazón. Con un corazón sincero. Con un corazón, no digamos que limpio, no perfecto, pero sí con un corazón sincero, con todo su corazón, con honestidad, mejor dicho. Otro testimonio, tengo el privilegio tuve el privilegio junto con mi esposa de poder pastorear el grupo de jóvenes de la iglesia durante un periodo más o menos de unos 9 años. Y tuvimos que afrontar diferentes situaciones con los jóvenes. Ustedes saben, hermanos, que a veces los jóvenes tienen problemas que no muchas veces los cuentan. Pero en cierta ocasión llegó uno de los jóvenes de la iglesia y me dijo: Eduardo, yo no quiero seguir asistiendo a la iglesia, no me nace venir a la iglesia. Yo vengo porque mis papás fueron líderes de esta iglesia, porque mis hermanos son pastores y porque yo tengo la obligación de venir. Porque ¿qué van a decir que el hijo del hermano que fue pastor se apartó de la iglesia? Pero si usted me pregunta, Eduardo, si yo quiero venir a la iglesia, yo no quiero seguir asistiendo. No me nace venir a la iglesia. Bueno, yo lo escuché y le dije: mire, querido joven, dígale eso a Dios. Sea sincero con Dios. No venga con hipocresía delante de Dios. Dígale a Dios que usted no le nace venir a la iglesia. Dígale que no siente venir. Dígale que viene porque está supeditado a una imagen que sus padres y sus hermanos mayores tienen, y no porque usted le nace. Y órele a Dios con sinceridad. Dígale eso a Dios. Y tengo entendido que Él lo hizo. Habló con el Señor le ministró, le fortaleció, le dio consuelo, y hoy en día está sirviendo en la iglesia. Se casó, tiene su esposa en la iglesia, y es hermano de aquí de mi esposa. Es un hermano de Natal. ¿Cuál es el punto que quiero tener en este segundo tema? Es poder llegar a Dios con sinceridad. Hay un salmo en el cual David habla a Dios con sinceridad y dice que siente envidia de los malignos cuando prosperan. Y dice: por poco resbalo y caigo, por poco me aparto, por poco peco contra ti.
al ver la prosperidad de los malvados, cómo se levantan sin ningún dolor, cómo prosperan sin que nadie les ponga obstáculos. Y sentí envidia, dice David. Y él fue sincero con Dios. Y qué lindo es cuando llega una persona ante nosotros y habla con sinceridad, no con hipocresía. Obviamente que nosotros delante de Dios no podemos llegar con hipocresía porque el Señor todo lo conoce, aún lo profundo de nuestro corazón. Pero el Señor quiere que seamos sinceros con Él. Que si algo nos está incomodando, se lo digamos. Que si algo nos tiene ofendido, se lo podamos decir. Hablar con verdad, hablar con confianza y no ocultar nada a Dios. Eso es hablar con sinceridad. Que nosotros podamos ir delante de Dios confiadamente. La palabra de Dios dice que nosotros debemos llegar confiadamente delante de Dios, delante del trono de la gracia, y hallaremos socorro. Amén. No hay nada más agradable que hablar con una persona que es sincera con nosotros. Esto a veces pasa en los hogares. Y a veces la esposa le pregunta al esposo, ¿cómo me veo? Si me luce esto que tengo puesto. Y uno lucha con la sinceridad. Sí, mi amor. Pero uno tiene que ser sincero y decirle, no, realmente no me parece. Aunque yo a veces le digo a mi esposa, no, me parece que te ves bien bonita. Ay, no, usted lo dice porque era bien, que no se quiera. No, si no se te viera bien, yo te diría, no, quiten eso porque realmente no se ve bien. Sinceridad, ser sinceros, hablar con sinceridad. No debemos ser o no debemos ocultarle nada a Dios. Debemos ser sinceros con Dios, no ocultarle nada. Nuestras alegrías, Señor, hoy estoy contento, hoy vengo en oración a darte gracias porque me pasó esto en la oficina, porque me pasó esto con mi esposa. Estoy contento porque mis hijos tuvieron una buena calificación en el colegio. Pero también nuestras tristezas. Ese día que murió mi papá, ese tiempo, pude derramar mi corazón delante de Dios y decirle, Señor, estoy triste. Sin embargo, estoy agradecido porque mi padre fue un hombre ejemplar y que me encaminó y me llevó por los caminos del Señor. Y fui sincero con Dios. El día que murió mi papá, yo estaba en la universidad y me estaba preparando para una exposición. Eso fue un sábado en la mañana. Y mi esposa me llamó al teléfono. Yo colgué, yo dije, no voy a contestar, le voy a contestar después de que presente la exposición. Volvió a sonar el teléfono y ahí sí contesté. Y ella me comentó y me dijo, Eduardo, pasó esto y aquello. Bueno, yo hablé con el profesor, en medio de lágrimas le pude decir que tenía que ir porque mi papá había fallecido. Obviamente me dijo, no, váyase. Y de camino a la casa donde mi papá vivía, yo oraba y le decía, gracias Dios. Gracias por el tiempo que mi papá estuvo con nosotros en la tierra. No le reproché, no le dije por qué, Dios, le dije gracias, Señor. Ya se cumplió el tiempo y creo que es algo importante que nosotros entendamos que tenemos un tiempo aquí en la tierra y aprovechemos ese tiempo. Amén. Para los jóvenes, el tiempo nos pasa muy rápido. Como dice una canción, yo también tuve 20 años. Pero a veces uno piensa que no se pasa tan rápido y el tiempo se pasa muy rápido, muchachos. Aprovechen al servir al Señor ahora, que son jóvenes. Busquemos a Jehová a tiempo, aún en la juventud, cuando una etapa tan bonita la podemos colocar delante de Dios. Entonces, es poder colocar delante de Dios nuestras alegrías, nuestros fracasos también. Señor, me pasó esto del trabajo, estuve triste, hoy me regañaron, me equivoqué, pasó esto, pero aquí estoy, Señor. Es poder derramar nuestro corazón delante de Dios con sinceridad. No hay nada más lindo que poder llegar ante Dios con sinceridad, cuando estamos alegres, pero también cuando estamos de pronto de mal genio, cuando estamos indignados por algo, y poder llevar eso delante de Dios. Ser sinceros con Dios, ser totalmente honestos y presentar lo que somos nosotros, totalmente libres de darnos a conocer con Dios, delante de Dios como somos. Esa es la sinceridad. El tercer punto, para nosotros poder tener una oración efectiva con base a la palabra, es la fe. Es orar con fe. Porque muchas veces nosotros oramos, y lo vamos a ver en Marcos capítulo 11,
Oramos, pero ni siquiera nosotros estamos creyendo lo que oramos. Y esto es, por no decirlo, un gran pecado. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice: por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Crean que lo que están pidiendo lo van a recibir. Amén. Amén. Nosotros con nuestra familia durante un tiempo estuvimos orando, pidiéndole a Dios porque se nos diera para que se nos diera todo lo que se tenía que dar para que nosotros pudiéramos tener nuestro apartamento, nuestra casa propia. Y nos reuníamos los cuatro y orábamos allá cuando estábamos arriendo, y orábamos y le pedíamos: Señor, te pedimos por ese apartamento, te pedimos. Todavía no lo veíamos. Y hubo muchas dificultades para poder obtenerlo, pero no dejamos de orar y de creer. Y gracias a Dios ahorita podemos estar contentos en nuestro apartamento. Lo estamos pagando, claro está, pero por lo menos tenemos la conciencia y la alegría de saber que Dios escucha nuestras oraciones. Pero cuando tenemos fe, la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos titubear, que cuando pidamos con fe. Si nosotros no tenemos fe, va a ser muy difícil que la respuesta vaya a llegar. Si nosotros no creemos al que le estamos pidiendo, entonces ¿para qué le pedimos? Si nosotros no entendemos que es un deber fundamental la fe, pues prácticamente estaremos perdiendo el tiempo cuando oramos. Cuando nosotros oremos creyendo que lo que estamos pidiendo, el Señor lo hace. No estoy diciendo que nosotros condicionemos la respuesta, pero la palabra también nos dice que si nosotros pedimos conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Entonces es importante ahí el primer punto que deberíamos de conocer: la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Si yo estoy orando por la conversión de mi familia, hermanos, esto es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros oramos para que nuestra familia conozca del Señor, debemos creer que el Señor lo puede hacer. Él tiene su tiempo, sí, Él tiene su tiempo específico de contestar, pero debemos orar creyendo que lo que estamos pidiendo, Él lo va a hacer. Amén. ¿Cómo te sientes tú si tu hijo te pide algo y tú le dices: tranquilo que yo te lo voy a dar? Y a los 5 minutos lo ves llorando en su cuarto. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás llorando? No, papá, es que yo realmente no creo que usted me vaya a dar eso. ¿Cómo se sentiría uno como padre? Decepcionado, triste, no sé, ofendido. Pues así de pronto puede que pase con Dios cuando nosotros no creemos lo que estamos pidiendo. De pronto Dios va a decir: pero entonces no me crees, no crees que yo soy el Todopoderoso, no crees que yo soy tu Padre, no crees que yo te amo. Y como lo dice la palabra de Dios, si un hijo le pide a su padre un pan, ¿acaso su padre le dará una piedra? ¿O le dará una serpiente? Pues cuánto más nuestro Padre, que es bueno y misericordioso, no dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Amén. Entonces es importante que nosotros oremos con fe, que nosotros entendamos a quién le estamos pidiendo. De pronto no podremos entender todo el mundo espiritual que se mueve detrás de nosotros, pero sí creemos, entendemos y podemos confiar a aquel que nos dio la promesa en su palabra. Amén. ¿Cuántos han viajado en avión? ¿Cuántos han subido a un avión? Y usted, cuando se subió al avión, fue y le golpeó al piloto: disculpe, señor piloto, ¿usted sí hizo todos los cursos de aeronáutica? ¿Me deja ver su cartón, por favor, donde usted estudió y donde fue graduado? Es más, usted me podría dar una clase de si entendió las leyes de la aerodinámica. Ahorita que veníamos para aquí, para la iglesia, estaba saliendo un avión de la pista y decíamos: hombre, ¿cómo puede un aparato de más de 100 toneladas levantarse por el aire? Porque hay leyes. Y los ingenieros
estudian las leyes de la aerodinámica y saben cuál es el material, cuál es la forma, cuál es todo, pero cuando uno se sube a un avión, uno se sube ¿qué? Confiado. Bueno, esta gente debe saber lo que hizo y por eso eso es en cierto modo tener fe, de que los que lo hicieron bien, del hombre que está ya manejando todas esas controles de todas esas cosas, sabe lo que está haciendo. Y yo espero llegar con bien al lugar donde tengo que llegar. Y si confiamos en un humano, y si colocamos nuestra vida, porque estamos colocando nuestra vida misma en manos de otras personas. Hermanos, ¿cómo no confiar en aquel que nos amó y que entregó su Hijo por nosotros y que nos da palabra de vida y que nos da esperanza? Confiemos en que Él escucha y que Él es poderoso para hacer lo que estamos pidiendo. Si tú en este momento de tu vida le estás pidiendo algo a Dios, yo te animo a que tengas fe, a que confíes de que Él lo va a hacer, de que Él lo puede hacer. Amén. Creamos, tengamos fe, hermanos, que Él lo puede hacer. Y por último, cuarto punto, la obediencia. ¿Cuánto no se esfuerza un padre por cumplir un deseo de su hijo cuando es obediente? Hace lo que tenga que hacer, dentro del límite de sus posibilidades, claro está. Si mis hijos se han portado bien, les ha ido bien en el colegio, y de pronto mi hija me dice, papi, yo quiero tener una guitarra, quiero aprender a tocar guitarra, pero voy a esforzarme para que tú veas que estoy siendo juiciosa en el colegio, o mi hijo juicioso en el colegio, y yo quiero tener esto y aquello. Pues yo como padre, o nosotros como padres, nos esforzaremos por darle, cumplirle ese deseo. ¿Por qué? Porque han sido obedientes. Cuando el hijo no es obediente, pues es un poco más difícil decirle, mira, realmente tú no te has portado bien. ¿Cómo me exiges? ¿Cómo me pides? Si cuando yo te digo que hagas algo no lo haces. La obediencia. Y en la palabra de Dios también, en Primera de Juan, el capítulo número 3, versículo 22, nos habla de esto. Primera de Juan. Vamos a buscarlo por acá. Capítulo 3, versículo 22 dice: y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Entonces mira que acá hay una condición, hay como una prebenda para que las oraciones y lo que nosotros estamos pidiendo se haga realidad. Dice, recibiremos de Él todo lo que pidamos porque obedecemos sus mandamientos. ¿Cuánto nos esforzamos nosotros por tratar de cumplir? Porque cumplir al 100% la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, pues nos es casi imposible. Pero Dios mira el corazón y entiende qué tan interesado estás tú y yo de querer obedecer sus mandamientos, de querer alejarnos de la tentación, de querer alejarnos de todo aquello que nos impide tener una comunión con Dios. Cuando inicia el día, debemos enfocarnos en agradar a Dios, en orarle a Dios, pidiéndole que quite de nosotros, de nuestra vida, todo aquello que impida que lo obedezcamos. Cada día nosotros podemos y debemos programar el día con actividades que hagan que nosotros obedezcamos y agrademos a Dios, y que nos alejemos de las actividades y de las cosas que hacen que nosotros desobedezcamos a Dios. Esa es nuestra responsabilidad como hijos, nuestra responsabilidad como creyentes, el poder programar nuestra vida, porque hay cosas que de pronto están fuera de nuestro alcance, pero aquellas cosas que nosotros debemos y podemos dominar y podemos dirigir, es nuestra obligación el alejarlas para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, es muestra de interés, de que nos interesamos y que valoramos las palabras de Dios para nuestra vida. Cuando un hijo desobedece a su padre, simplemente está menospreciando el mandato, está menospreciando la autoridad del padre.
está menospreciando la posición del padre cuando un hijo desobedece. Y cuando nosotros tenemos en cuenta las palabras de Dios y nos esforzamos por obedecerlas, estamos valorando y entendiendo quién es nuestro Padre y estamos honrando también tanto la posición de Dios como Padre como nuestra posición como hijos. Ahora bien, cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios, estamos entendiendo el propósito para nuestra vida. Y que cada día nosotros nos podamos mentalizar al salir de nuestras casas: hoy voy a actuar como un hijo de Dios, hoy voy a hablar como un hijo de Dios, hoy voy a responder, hoy voy a interactuar con los demás como lo que soy, un hijo tuyo, Padre. Amén. Es importante. Ejemplos de obediencia en la palabra de Dios, pues vemos mucho. Yo tengo aquí solamente unos pocos. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por obedecer a Dios. Una labor muy tremenda. Si a mí me dice Dios, necesito que sacrifique a Sofía o a Santiago, yo digo, pero ¿por qué? O sea, no me pongas en esta, Señor. O sea, tú sabes que te amo, pero Abraham me lo dijo. Abraham estuvo dispuesto a poder entregar su hijo. Hay un nombre en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 36 versículo 1 que es Bezalel. No lo había escuchado, lo estuve mirando, y era uno de los hombres que Dios había destinado para ministrar en el templo. Y dice en ese texto que Dios había escogido a Bezalel para ministrar en el templo, y él obedecía conforme a la palabra que Dios le había mandado. Otro que obedeció también fue Josué. Dice la palabra que él obedeció a Moisés conforme o de la misma forma que Moisés obedecía la palabra de Dios. Asimismo, Josué obedeció las palabras que le dejó Moisés. Y por último, José y María obedecieron al Señor, a la ley del Señor, de tener que ir a cierto lugar a presentarse y a presentar al niño Jesús en su momento. Y así muchos en la palabra de Dios han sido obedientes, han acatado el consejo de Dios. Así que una de las claves también para que nuestra oración sea contestada, si tú y yo estamos orando en este momento por algo, esforcémonos por obedecer, esforcémonos por agradar a nuestro Padre. Amén. Esforcémonos por cumplir sus mandamientos. Amén. El mejor ejemplo de obediencia, el mejor ejemplo de sumisión al Padre, el Señor Jesucristo. Él permanece en el amor del Padre. Él se somete a la voluntad de Dios. Y lo podemos ver en el huerto de Getsemaní, en el que Él dice: Señor, yo no quiero ir a la cruz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Se sometió 100% a la voluntad del Padre, y Él recibió recompensa de ese sometimiento. La obediencia a Dios no se determina por nuestro estado de ánimo, y es algo que muchas veces nos pasa. Es algo que a veces nos pasa. Cuando estamos alegres, cuando recibimos de Dios bendiciones, ahí sí obedecemos. Pero cuando no las recibimos, ¿cómo es nuestra obediencia a Dios? Lo abandonamos, dejamos la palabra, nos desanimamos, hacemos cosas que desagradan. Entonces es importante que entendamos que la obediencia a Dios también es clave para que las oraciones sean contestadas. Amén. Ojalá el Señor nos ayude a poder obedecer, a poder tener una comunicación efectiva, una comunicación asertiva con Dios. Y esa comunicación es por medio de la oración. No dejemos de orar, hermanos. No dejemos de sacar tiempos a solas con Dios. La pregunta que cada uno de nosotros debe responderse es: ¿cuánto tiempo en el día sacas tú y saco yo para estar en oración con Dios? Para estar en una comunicación efectiva con Dios, para estar en una comunicación asertiva con Dios. Recordemos que estamos en una guerra, y en la guerra son cruciales las comunicaciones. La comunicación con Dios debe ser una prioridad en nuestra vida. Yo les invito, hermano, a
que nosotros fortalezcamos nuestra comunión con Dios, nuestro tiempo de oración con Dios. Amén. Recordemos los 4 puntos. La oración efectiva debe tener una actitud de humillación. Debemos humillarnos delante de Dios. Debemos llegar con fe delante de Dios. Debemos llegar con confianza delante de Dios. Y debemos esforzarnos por obedecer sus mandamientos, por ser agradables y ser hijos obedientes. Yo le invito a que incline su rostro en esta mañana y le demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Sí, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos hablas, Señor. Tú estás dispuesto a hablarnos día tras día, Señor. Tú estás dispuesto, Señor, a tener una comunicación efectiva, una comunicación asertiva con nosotros, Señor. Pero somos nosotros los que a veces fallamos, Señor. Somos nosotros los que nos olvidamos, Señor, de la importancia de estar en comunicación contigo, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a forjar una disciplina en la oración. A que podamos, Padre Celestial, día tras día programar nuestro tiempo, Señor. Y sacar tiempo valioso para estar de rodillas ante ti, Señor. Hacemos muchas actividades en el día, Señor. Y qué triste que nos saquemos un tiempo razonable y valioso para estar delante de nuestro Dios, de nuestro Creador, de aquel que decimos honrar, de aquel que decimos adorar, de aquel que decimos servir, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Señor, por los muchos días, Señor, en los cuales nos olvidamos de estar delante tuyo en oración, Señor. Ayúdanos a llegar delante tuyo con humildad, Señor, reconociendo cuál es nuestra condición, reconociendo quién eres tú, Señor, reconociendo nuestra posición delante tuyo, Señor, con humildad, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humilde, Señor, delante tuyo, Padre Santo. Ayúdanos también a llegar, Señor, creyendo que lo que estamos pidiendo en oración, Señor, tú tienes el poder para concederlo, para hacerlo, Señor, para llevarlo a cabo, Padre Celestial. Que podamos llegar con fe creyendo que no le estamos pidiendo a cualquier persona, sino que le estamos pidiendo al dueño del universo, que es nuestro Padre, y que nos ama, y que nos cuida y nos protege, Padre Celestial. Que podamos llegar también, Señor, con total confianza, derramando nuestro corazón, Señor, colocando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestras tristezas delante tuyo, Señor, porque tú quieres, Señor, un corazón sincero, porque tú quieres un corazón limpio, un corazón puro, Señor, un corazón que pueda llegar delante tuyo con confianza, Señor. Tu palabra dice que nosotros nos podemos acercar a ti con total confianza, Señor, al trono de la gracia, Señor, porque tú, Señor, no rechazas a aquel que viene con un corazón sincero delante tuyo, Señor, con un corazón honesto, Señor, con un corazón totalmente abierto para que tú lo veas, lo escudriñes, lo limpies, lo transformes, Señor. Y ayúdanos, Señor, a obedecerte, Señor, a agradarnos, Señor, a deleitarnos, Señor, en tu palabra, a esforzarnos por agradarte, Señor, por guardarnos del mal, del pecado, Señor, y buscar la paz, la santidad, la pureza, que es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Como un hijo que es obediente a su padre y ese padre se agrada de él, así sabemos, Señor, que tú te agradas de aquellos que temen tu nombre, que se esfuerzan, que tienen en cuenta tu palabra, Padre Celestial, que podamos ser personas que se esfuerzan por obedecer y por cumplir tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, y gracias porque hemos podido escuchar tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a obedecerla y a ponerla por obra en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle una pausa, Señor, en esta mañana. Y reconocemos en nuestro Dios, quiero que nosotros fortalezcamos ese tiempo de oración y de comunión con el Señor. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Eduardo. Gloria a Dios. Mira, alguien pudiera ser que en algún momento de esta vida te diga:
si tus rodillas tocan el piso, tremendo dolor de rodilla te va a dar. ¿Sí o no? ¿Verdad? O de repente algún médico te puede decir, no te vayas a arrodillar porque tienes problemas en la rodilla y te puede dar mucho dolor. Pero el Señor hoy nos ha dicho a través de la palabra, si tus rodillas tocan el suelo, estamos tocando el cielo. Amén. Estamos tocando el cielo. Amén. Y de esta manera, amado hermano, como hemos escuchado en esta palabra poderosa, que Dios, no sé si a ti te está confrontando, yo creo que sí. Dios está llamando a la iglesia a la oración. A la oración. De esta manera aprovecho y te recuerdo, comenzamos a tener tiempos de oración los miércoles acá, de 6 a 7 de la tarde. Una horita que tenemos ese tiempo de oración. Pero como yo sé que hay muchos hermanitos y hermanitas que viven muy lejos y no pueden estar en el tiempo de oración, usted va a llamar por teléfono en ese tiempo. Va a llamar por teléfono, me puede llamar a mí por teléfono y nos conectamos en el tiempo de oración por llamada. Si yo estoy recibiendo una llamada, entonces, o la persona que esté al frente está recibiendo una llamada, algún hermano, y hay otra persona que esté llamando, se lo pasamos a uno de los que está acá también para que participe en la oración también, la llamada. Y aunque hayan 3, 4 llamadas conectadas, juntos vamos a guerrear, vamos a pelear. Me llamó la atención mi hermano Eduardo cuando estaba él exponiendo la palabra de Dios. Y hay una denominación aquí en Colombia y a nivel mundial que, mira hermano, qué tremendo, son tan fieles en la oración cuando se ponen de rodillas, que usted puede entrar de repente a esa catedral, digámosle, o iglesia o templo, como podamos llamarle, y de repente se encuentra todo el mundo arrodillado. ¿No lo ha visto alguna vez? Yo lo he visto, ¿verdad? Y qué trabajo nos da a nosotros los, digamos de esta manera, a los evangélicos, ¿verdad? Arrodillarnos. Qué trabajo, ¿verdad? Y clamar al Rey de Gloria, así como dice este cartel, el cartel anterior que estaba, ¿verdad? Sobre la oración. Santa Cena. Gloria a Dios. ¿Y por qué santa? ¿Alguien me está ayudando? Porque tienen la santidad de Dios. Cuando tú lees las palabras, y estoy seguro que los discípulos de Jesús allí en Mateos, vamos a ir a Mateo 26. Aleluya. Y me gustaría, mi hermano Jesús, por favor, si puede bajarle, y me gustaría invitar a mi hermana Milena a que nos acompañe con el teclado, ¿verdad? Perdón, mi hermana, qué pena. Y me llama la atención, amados hermanos, después de haber escuchado esta palabra poderosa y está grabada. Después usted la puede volver a ver. Me llama la atención, voy a dejar el micrófono por acá. El rostro de los discípulos de Jesús cuando estaban junto a Jesús en esta celebración de la Pascua. Estamos en Mateo 26, 17, pero solamente vamos a leer el verso 18. Por favor, mi hermano Eduardo, me puede. Gracias.
Y dice así el verso 18. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. No sé si a ti te ha interesado el saber, Padre, qué rostro tuvieron tus discípulos cuando tú le dijiste estas palabras. Está en el verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo el pan y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué rostro tendrían sus discípulos en ese momento cuando Jesús les dijo: este pedazo de pan es... Aquí no hay pan. ¿Aliocha? Este pedazo de pan es mi cuerpo. Ah, hoy no hay pan. ¿Verdad? ¿Tú no te has preguntado en algún momento cuando has leído este pasaje: wow, ¿cómo será este evento? ¿Cómo pudo haber sido la cara de Juan, la cara de Santiago, el rostro allí de Mateo, el rostro de sus discípulos, hasta el rostro de Judas Iscariote? ¿Verdad? Cuando Jesús dijo: este pedazo de pan es mi cuerpo. Y Jesús se la puso a ellos un poco más difícil. Porque recuerden, ellos estaban ¿qué? Celebrando, hermanita Tulia, por favor. Sí, colabórenme aquí. Porque algo faltó aquí. ¿Verdad? Lo antes nunca visto. Sí, es correcto. Es que la cosecha es así, es atípica. Mi hermano Eduardo, la cosecha es atípica. ¿Verdad? Pero Jesús se las puso más difícil a ellos. Y mire lo que les dijo después de haberles dicho: este es mi cuerpo, este pedazo de pan es mi cuerpo, ¿verdad? Que por vosotros es partido. Y le dice luego en el 27: y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella. Ah, está acá, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? Gracias. Gracias, mis amadas hermanas. ¿Qué le dijo? Beber de ella. Agarró una copa, quizás, ¿verdad? Un recipiente, y le dijo: bebed de ella, beba. Y a lo mejor mientras ellos estaban bebiendo, quizás estaba bebiendo Judas Tadeo, no sé, alguno de ellos estaba allí de repente, y Jesús expuso estas palabras. Yo le digo en mi oración al Padre: Padre, cuánto me hubiera gustado verle el rostro de sus discípulos cuando tú dijiste estas palabras: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Usted se imagina decir Jesús: esta copa que está acá, este elemento que está acá, este vino que está acá, es mi sangre? No le está diciendo simboliza, le está diciendo es mi sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Que por ustedes, los 12 discípulos, es derramada. ¿Les dijo así? ¿Cómo dijo, hermano? Ayúdenme. Que por muchos, ay Dios mío,
y ahí estás tú, Amén. y ahí estoy yo. Probablemente ellos no entendieron por mucho. Ay, pero si somos poquitos, somos 12, nada más comiendo la Pascua contigo, Jesús. ¿Qué tú haces diciendo por mucho? Quizás afuera, perdón, había muchas personas también celebrando la Pascua en otras casas. Quizás afuera de esa puerta habían otros seguidores de Jesús. Ay, pero a mí no me dejaron entrar a celebrar la Pascua con mi Señor. A lo mejor Pedro dijo: epa, ustedes no pueden entrar, porque él dijo que la iba a celebrar solo con sus discípulos. Puede haber pasado muchas cosas de estas, pero Jesús dijo estas palabras: que por muchos es derramada. Por eso nuestro Señor Jesús tiene la capacidad de ser omnipresente, omnisciente, omnipotente. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de estar en ese momento con esos 12 discípulos, y tiene el poder de estar hoy aquí con todos nosotros también. Por eso, este mensaje hermoso que recibió el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 11, ¿verdad? Que comienza de esta manera: porque yo recibí del Señor. Y siempre me ha llamado la atención esa expresión del apóstol Pablo, porque él no estaba allí junto con los 12. Entonces, bueno, ¿y cómo tú recibiste del Señor? ¿Verdad? A mí me ha llamado siempre la atención el rostro, de sus discípulos, y esa expresión del apóstol Pablo cuando dice de esta manera en 1 Corintios 12, 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, pues está hablando de qué, del pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Se está haciendo referencia del